Vamos a tocar en esta sesión lo correspondiente y relativo al tema ya del proceso, propiamente de las actuaciones, preparatorias y de selección, principalmente, ¿no? Que es donde hay una abundante cantidad de disposiciones, de reglas, de, de dictámenes, digamos, de deberes, de obligaciones, de facultades, tanto para la parte de la entidad contratante como para los proveedores o los postores que deseen formar parte o ingresar en este procedimiento concursal, ¿no? O sea, ahí lo clave, y creo que me parece con lo que deberíamos empezar, es que más allá que se llama procedimientos de selección, tenemos que tomar en cuenta que existen modalidades de contratación cuyo proceso de contratación, por así decirlo, pueden ser competitivos, ¿no? Lo que antiguamente nosotros le llamábamos o lo conocíamos como concurrentes, concursales, ¿no? Es decir, había todo un procedimiento en el que se hacía una convocatoria, se registraban los postores, había una etapa de evaluación, tanto técnica como económica, y finalmente había un acto público para el develamiento de las ofertas y el otorgamiento de la buena pro al proveedor ganador. Pero también ahora hay una modalidad que no es nueva, o sea, no es una creación reciente o hecha a raíz de esta ley o este reglamento, sino que ya existía, se llamaban las famosas contrataciones directas, pero ahora se le ha dado una denominación de procedimientos de selección no competitivos. Y en cierta forma tiene mucha lógica y sentido porque evidentemente no hay una competencia, ¿no? Es una contratación que de manera directa se va a seleccionar a un postor por diferentes circunstancias, características que pueden ser reales, personales, etcétera. Entonces, eso, digamos, es con lo que tenemos que partir, porque a partir de esas dos categorías, de esas dos grandes categorías, van a ir transversalizándose las diferentes disposiciones respecto al proceso de selección, primero de las actuaciones preparatorias y luego del proceso de selección, ¿no? ¿Qué comienza todo esto? O sea, ¿cuál es el pistolazo inicial con el que se empieza todo este procedimiento de selección? Lo dice la ley en su artículo 46, que es con la elaboración del requerimiento. El requerimiento es lo que da inicio a todo el proceso de contratación y esto lo realiza, ¿no? Lo impulsa, lo configura la entidad contratante, es decir, la entidad, ¿no? La entidad que ha detectado, que ha identificado una necesidad para, perdón, aprovisionarse de bienes o de repente para contratar la construcción de una obra o de alguna prestación de servicios. Entonces, una vez que ha tenido esa labor, digamos, de identificar, de advertir qué es lo que necesito, si es que en el año yo requiero una cantidad de toner para las impresoras, si es que durante el año yo requiero una cantidad de lapiceros, si yo requiero, no sé, artículos de oficina, computadoras, renovar o automóviles, etcétera, eso la entidad lo realiza previamente para poder luego establecerlo en una suerte de catálogo de listado, ¿no? Y tiene que estar en el marco, o sea, tiene que darse en el marco de un programa multianual de bienes y servicios y obras, que le han puesto la sigla de PMBOE, ¿no? Que básicamente es lo que les cuento, ¿no? Es como que el macro listado es como que te doy el listado de regalo de Papá Noel, ¿no? O el listado de útiles con los que a uno no sé si los premian o los castigan, a los que son padres en el mes de febrero, marzo, cuando ya tienen que ir a comprar los útiles escolares. Muy parecido, ¿no? Entonces, con eso comienza, con la elaboración de los requerimientos, ¿no? Y ya las etapas de formulación y programación presupuestarias correspondientes, ¿no? Y ahora aquí, y por eso que en la lámina ustedes pueden ver que yo lo he subrayado, ya se le agrega ya desde el inicio, o sea, desde esta etapa incipiente, seminal, la incorporación y la consideración del principio de valor por dinero, ¿no? Que en las sesiones previas hemos hablado detenidamente y hemos analizado cuáles son las bondades, cuáles son los beneficios y qué implica positivizar, resaltar, subrayar e incorporar este principio de valor por dinero, que es un principio, es un mecanismo
es una herramienta, ¿no? Traída o importada de otras formas de contratos, sobre todo los contratos de construcción de países anglosajones, ¿no? De ver no solamente la priorización en el factor dinerario para elegir al postor ganador, ¿no? ¿Qué es lo que se acostumbraba en nuestro país o es lo que normalmente uno privilegia, ¿no? Privilegia y prefiere a quien ha ofrecido un precio menor por el bien, por la obra o por el servicio que la entidad está requiriendo. Pues bueno, eso ya no tiene que ser necesariamente así. ¿De acuerdo? Y digo no necesariamente así porque no quiero que se me malinterprete y que se asiente la idea de que ya no, o sea, que el dinero o que el precio ya no es lo que dictamina o determina la contratación. No, no, no. Eso no es lo que intento decir. Lo que intento decir es que el dinero, es decir, el monto que está fijado o ofrecido en la cotización por alguno de los proveedores, va a seguir siendo importante, definitivamente, va a seguir siendo un elemento que va a determinar, va a guiar a quién se le va a elegir, pero no solamente se tiene que evaluar o valorar el dinero o el monto, sino que también tienen que entrar en la evaluación, en el análisis, otros factores, como por ejemplo el ciclo de vida, si hay algún elemento de sostenibilidad, el impacto, cuál va a ser el beneficio no solamente en el corto plazo, sino en el mediano, largo plazo, etcétera. Es decir, otros aspectos, otras consideraciones que implican hacer una suerte de examinación mucho más profunda para luego poder elegir a quién va a ser el seleccionado. Entonces, ya estamos viendo desde esta etapa de la elaboración del requerimiento que ya se está mencionando y que se está estableciendo como una obligación, ¿no? Porque esto fundamentalmente es una obligación que se considera el principio de valor por dinero, ¿no? Entonces, aquí el área usuaria o el área técnica estratégica, según lo que corresponda, va a determinar cuál va a ser el requerimiento, ¿no? En coordinación siempre con la perdón, que es la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? Que es esta nueva figura o esta figura que ya existía, pero que antes no tenía un nombre, tenía diversos términos, ahora se le ha dado este término de DEC, ¿no? De dependencia encargada de contrataciones, en la cual se tiene que identificar siempre, yo siempre les he dicho, la finalidad pública, porque acuérdense que toda contratación que el Estado va a realizar siempre debe tener un correlato, una relación íntima y muy estrecha con el cumplimiento y la satisfacción del interés público. Nunca puede ser una contratación para satisfacer intereses privados o particulares, ¿no? Y ahí es donde se va a determinar justamente si ese requerimiento tiene o no tiene futuro, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, con esto comienza, con esto se inicia todo el proceso de contratación del que una entidad pública impulse o requiera, ¿no? ¿Qué es lo que se va a establecer en este requerimiento, ¿no? O sea, finalmente se puede desglosar y, digamos, clasificar los tipos de requerimiento, ¿no? El expediente de requerimiento en tres cuestiones. Si es un requerimiento de bienes, evidentemente que tiene que tener especificaciones técnicas, ¿sí? Es muy lógico y es totalmente esperado que las especificaciones técnicas caractericen, ¿no? Den una descripción del bien que se quiere adquirir, ¿no? Yo quiero adquirir una computadora, por ejemplo, tengo que indicar cuál es el tipo de procesador que yo necesito, cuál es la memoria que yo necesito, cuál es la velocidad a la que necesito, qué tipo de conexiones debe tener, ¿no? Si debe venir con algún tipo de programa ya instalado de manera previa para los antivirus, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas especificaciones deben estar de manera precisa, clara, sin ningún tipo de direccionamiento. Tampoco es que se puede, y acá es muy importante, ¿no? Porque se ha visto bastante que a veces las especificaciones técnicas ya como que dirigen el requerimiento a una determinada marca o a una determinada empresa, ¿no? Pero eso es lo que no debe pasar, pues, ¿no? O sea,
No es que yo voy a calcar, por ejemplo, o sea, las especificaciones técnicas de un auto. Imagínense que es para la renovación del parque automotor de migraciones, perdón, del MTC para los exámenes de licencia de manejo, ¿no? Entonces, yo lo que necesito son cualquier tipo de auto, independientemente de su marca, que cumpla determinadas especificaciones técnicas, ¿no? El tipo de motor, cuánto es la cilindrada, las dimensiones, no me importa mucho el color, el año del cual yo lo quiero adquirir y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si yo ya digo como que, no, mira, yo quiero un motor, esto, y que da la casualidad que todas esas especificaciones solamente la cumple una empresa. Ahí yo estoy ya dirigiendo, ya estoy ya apuntando con nombre y apellido ese requerimiento, ¿no? Y eso es totalmente inválido porque, primero, no respeta el principio del principio concurrencial, ¿sí? Que es justamente lo que nos va a permitir poder tener diferentes cotizaciones para poder luego elegir la que mejor le convenga al Estado, ¿no? Ese para el tema de los bienes. Ahora, para el tema de los servicios, lo que se tiene que indicar son los términos de referencia, ¿no? Es decir, en qué va a consistir ese servicio, qué se tiene que hacer, qué se espera como entregable o como entregables, o el resultado final que uno va a tener que recibir, ¿no? Como parte de ese servicio, ¿no? Si es una consultoría, si es un servicio, no sé, de limpieza, si es un servicio de mantenimiento, etcétera. Ahí se tiene que indicar plazos, condiciones, periodos de entrega, etcétera. Y en el caso de las obras, que es mucho más complejo, ya tiene que tener un expediente técnico de obra o en el que se indique exactamente todo lo que tiene que dimensionarse como parte de esa construcción, ¿no? Los gatillos de inversión, las obligaciones o sea, mejor dicho, o sea, los materiales, ese tipo de cosas que se tienen que incluir en este expediente técnico, en el cual, y obviamente también se tiene que indicar, evidentemente, el monto a invertir, ¿no? Entonces, hay una, como que diferenciación, una distinción para el tema de requerimientos, si es que estamos en alguno de estos tres categorías, no bienes, servicios u obras, no son todos para todos iguales. Ahora, con respecto a los contratos estandarizados de ingeniería y construcción, ahí hay un ligero matiz que es para el requerimiento que puede plasmarse en aquellos documentos que precisen su alcance. O sea, ya son documentos que ya vienen de esa manera, entonces como que es una Es una práctica que fundamentalmente lo que hace es asociar o incluso algunas veces asemejar esas condiciones para estandarizarlas u homologarlas, ¿no? Para los expedientes técnicos de obra, las entidades contratantes necesitan utilizar una metodología BIM, que es esta nueva metodología que se ha puesto muy en boga, en el marco de su plan BIM Perú también, porque hay un plan, ¿no? Es un megaplan que tiene todo el Estado peruano, y cualquier disposición, ¿no? Del Sistema Nacional del Programa Multianual y Gestión de Inversión. Entonces, para que haya una articulación, que no sea una obra aislada, que no sea una obra que va por su lado, que va libre, ¿no? Bueno, y por último, en el caso de la compra libre, compra pública de innovación, que es esta nueva figura que forma parte de las modalidades eficientes de compras, es posible definir el requerimiento únicamente en atención a los objetivos, ¿no? Recordemos que aquí sale el Estado a incentivar a que los proveedores puedan ofrecer soluciones que no existen en el mercado, ¿no? No se encuentra una solución, no se encuentra un bien, no se encuentra un servicio, pues yo lo que quiero es que alguien lo oferte, pero como nadie lo va a ofertar porque de repente no es masivo o no tienen todavía esa predisposición tecnológica, pues el Estado lo puede realizar y por eso que hay esta diferenciación en cuanto a si se tratase de una selección común y corriente, ¿no? Entonces, esto es respecto a lo que se denomina como elaboración de requerimiento, ¿sí? Ahora, ya una vez pasados estos temas,
ahí también por una cuestión, seguramente se ha visto el sondeo en el mercado y todo lo demás, ya llegamos ya a la parte del expediente de contratación, ¿no? En el expediente de contratación que está en perdón, que está en el artículo 51 de la ley y en el 54 del reglamento, este, perdón, en el 54 del reglamento, se señala que en el expediente se alberga, ¿no? Es lo que contiene toda la información que va a respaldar todas las actuaciones realizadas desde la formulación del requerimiento, que es el que acabamos de conversar, del área usuaria, hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato. Entonces es como que es la bitácora, ¿no? Ahí debe estar todo, absolutamente todo, desde el inicio hasta el final, ¿no? Porque es lo que, digamos, va a llevar numeradamente, foliadamente, todo lo que ha sucedido, ¿no? Como le digo, es una bitácora donde tiene que estar presente absolutamente todo respecto a esa contratación, ¿no? Respecto a esa contratación de algún bien o de un servicio, ya sea por concurso, de obra. Entonces, eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que nos señala la ley, no? Que la autoridad de la gestión administrativa es la que tiene que aprobar el expediente de contratación, el cual contiene, y estas son eh, elementos o condiciones importantísimas que siempre sí o sí deben estar presentes en un expediente de contratación. El requerimiento final, ¿sí? Es decir, ya el documento definitivo del requerimiento que se va a hacer, ya sea si estamos ante un expediente técnico, ante unos términos de referencia o ante unas especificaciones técnicas, etcétera. El documento que aprueba la compatibilización del requerimiento, si es que corresponde, ¿de acuerdo? La estrategia de contratación, acuérdense que yo me parece en la anterior clase o en alguna más anterior, les había comentado de que el proyecto de ley de la Ley General de Contratación Pública en sus cuadernos de debate, inicialmente tenía el término estratégico, ¿no? O sea, todavía no se le había acuñado el calificativo de eficiente. Eso ha sido recién con la publicación de la ley y luego más desarrollado con el reglamento. Pero antes, la idea primigenia del legislador era denominarla estratégica. Y yo les expliqué, ¿no? Que el trasfondo de eso implicaba que lo estratégico estaba en que el Estado tenía que ser más eficiente, tenía que ser más, o sea, tenía que llegar a optimizar el gasto público, los recursos públicos, en contratar, en comprar y en construir cosas que realmente tengan un sentido y cumplan una finalidad, ¿sí? Entonces, eso es estratégico, digamos, en la unidad, pero también estratégico en respecto a la totalidad de las otras obras que van a convivir con esa contratación, vamos a llamarlo así. Y no solamente, digamos, en tiempo presente, sino también en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? A través de una planificación que implique definir en qué momento se va a hacer esa contratación, para qué, y luego de ello qué va a seguir y cómo eso se va a articular con otras contrataciones. Entonces, eso implicaba la estrategia, ¿no? Entonces, por eso que acá se tiene que incluir la estrategia de la contratación, que incluye la interacción con el mercado también, que es esto de lo que yo le decía, el sondeo, ¿no? Cómo yo he salido al mercado a sondear precios, cualidades, características, si es que existe, eso qué me permite y qué me va a evitar. Me permite tener un conocimiento de lo que yo estoy buscando, fortalecerlo, digamos, ampliarlo, ¿no? Solidificarlo, pero también me evita poder equivocarme eh, en satisfacer o intentar satisfacer mis necesidades con contrataciones, ya sea productos, etcétera, que ya están desfasados, ¿no? Es como que yo quiera ahorita mismo, si soy la autoridad de gestión administrativa o del área usuaria, ¿no? O de la dependencia encargada de la contratación,
que yo sepa que mi entidad necesita computadoras y yo vaya a comprar computadoras Pentium 4, pues, ¿no? Entonces estoy totalmente, o sea, sí, estoy comprando computadoras, pero esa tecnología ya no es la que se necesita en la actualidad, ¿no? O celulares, lo mismo, ¿no? O sea, yo no compraría celulares que de repente no tengan una conexión 4G o 5G, ¿no? Sino que por el contrario, compraría terminales móviles, no, perdón, al revés, me estoy equivocando. No compraría terminales que solamente tengan conexión a la tecnología 2G, que solamente es voz, o 3G, que es voz voz y mensaje, perdón, sino que yo tengo que apuntar a 4G, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que se consiguen a través de esta estrategia de la contratación, ¿no? Y luego se tiene que fijar, evidentemente, la cuantía de la contratación, es decir, el monto por el que una referencia se puede indicar hasta qué punto está dispuesto a gastar la entidad para conseguir ese bien, para contratar esos servicios o para contratar la construcción, una consultoría de obra, ¿no? Luego, el documento mediante el cual se han designado a los evaluadores, es decir, se tiene que indicar ahí quiénes van a ser los evaluadores, que más adelante vamos a ver que pueden ser de tres tipos, un comprador oficial, un comité o un jurado, ¿sí? Luego, el certificado de crédito presupuestario y o la previsión presupuestal, de acuerdo con la norma, ¿no? O sea, tiene que también estar ahí el respaldo con el que evidentemente se va a sostener esa compra, ¿no? O sea, yo no puedo salir alegremente a buscar o a tratar de contratar algo si es que no tengo el respaldo presupuestario, si es que no tengo una partida, si es que no tengo con qué pagar luego, ¿no? Entonces, por eso que también se debe incluir ese certificado del crédito presupuestario, ¿no? Donde dice, acá está el dinero, acá está la plata con el que vamos a solventar y con el que vamos a honrar nuestra contraprestación con el ganador, ¿no? Y cualquier otra documentación necesaria que se requiera como parte del objeto de la contratación. Entonces, todo eso, todos esos documentos, todas esas informaciones deben estar presentes en el expediente de contratación de manera obligatoria, ¿no? Y solamente con la concurrencia o con la presencia de todos estos documentos o requisitos es que la autoridad tiene que aprobar el expediente. De lo contrario, no lo podría hacer, ¿no? Muy bien, esto es, digamos, lo correspondiente al expediente técnico, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de los evaluadores, ¿no? Que ahí había una modificación, reforma, y ahora tenemos tres categorías, ¿no? Esto, para que se puedan ubicar a nivel normativo, se encuentra en el artículo 52 de la ley y en el 56 del reglamento, ¿no? Y esto solamente está, ojo, solamente está este, predispuesto, perdón, como le dije, estoy un poco solamente está predispuesto en procedimientos de selección competitivos, es decir, los concurrentes. En los que no son competitivos, evidentemente no tiene mucho sentido que haya evaluadores, ¿no? Porque ya se está eligiendo de manera directa. Entonces, ¿quiénes pueden ser los evaluadores? Los compradores públicos de la dependencia encargada de la contratación, comités que están conformados por tres integrantes, ¿sí? Tres integrantes, de los cuales al menos uno tiene que ser un comprador público, ¿no? O sea, debe tener participación alguien que forme parte de esa entidad, ¿sí? Y uno es un experto profesional que cuenta con conocimiento técnico o experiencia en el objeto de la contratación. Entonces, tienes tres personas que conforman ese comité, uno tiene que ser un comprador público, otro tiene que ser un experto, el tercero puede ser cualquiera de los dos o no necesariamente tiene que cumplir con esa característica. ¿Y por qué se le incluye al experto? Porque evidentemente el experto va a aportar, valga la redundancia, su experiencia, ¿no? Al momento de poder hacer una evaluación, una contrastación y también una revelación de las características técnicas, del cumplimiento de los requisitos técnicos que vayan a presentar los postores en sus ofertas técnicas y económicas, ¿no? Eso es importantísimo porque va a haber alguien
que conozca del tema. O sea, no va a ser una improvisación, o al menos se busca que no sea una improvisación. No vas a colocar a tres personas para comprar de repente monitores o respiradores artificiales y ninguno sepa sobre tecnología médica. ¿Sabes? ¿Qué es lo que va a evaluar? Solamente el precio, ¿no? Entonces ahí un poco también de manera circular vamos viendo que el principio de valor por dinero también está entrando a la sección en la cual se obliga, ¿no? Por ley a que estos comités tengan un experto que sepa sobre la materia que se va a contratar. Y luego también otro tipo de evaluador están los jurados, que pueden estar conformados por tres o por cinco expertos en el objeto de la contratación. Evidentemente que cada uno de ellos va a ser como que seleccionados o elegidos en función a la complejidad, al monto de la contratación, ¿no? Probablemente cuando sea una obra superior a los 30, 40, 50 millones de soles, va a haber un jurado que se tiene que encargar, ¿no? Los temas de quórum, los temas de votación, de decisión, están referidos y señalados en el reglamento, aquí por temas ya de tiempo y para no quedarnos solamente, lo he colocado así, pero ustedes pueden revisar en el artículo 56 cuál es el quórum, ¿no? O sea, por ejemplo, para los comités tienen que estar todos, si no, no se instala el comité, ¿no? Más allá que uno voten. Y para el tema de las decisiones, basta con una mayoría simple en el caso de los comités. En el caso de compradores públicos, no, pues porque es una sola persona quien decide, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones asociadas a cómo se va a hacer la dinámica para la, primero, instalación, conformación, luego instalación y luego votación, está desarrollado completamente en el reglamento, ¿no? A partir del artículo 56 en adelante. Y bien, estos son los temas relacionados a las actuaciones preparatorias. Y acá ya vamos a entrar a la etapa de selección. Y por eso es que yo les mencionaba que hay dos tipos o dos grandes macrocategorías, ¿no? Procedimientos de selección competitivos, que es lo que nosotros comúnmente conocíamos como los concursales o los concurrentes, y luego los procedimientos de selección no competitivos, que son los que siempre habíamos conocido como de contratación directa, que estaban así en la ley y que también tenían toda una relación en el antiguo reglamento, que no está, que todavía se mantiene esa relación, ¿no? Pero como hemos visto, la ley y el reglamento le ha cambiado de denominación, de alguna manera para tratar de situarlos de una manera distinta, ¿no? Vamos a empezar con los procedimientos de selección competitivos, ¿sí? Esto donde se encuentra dispuesto en la ley está en el artículo 54. Y lo que nos dice la ley desde inicio es que solamente hay dos tipos de procedimiento de selección competitivos. La licitación pública y el concurso público. Y ahora ustedes me dirán, oye, pero yo he escuchado, he visto o he leído la ley y hay algunas cosas que te hablan de modalidades como abreviadas, modalidades como con diálogo competitivo, con negociación, diferenciadas. Entonces, ¿por qué estás diciendo que solamente hay dos tipos? Es que lo que la ley está diciendo es que se mantienen estos dos tipos, categorías de contratación, de selección, mejor dicho, pero cada una de ellas va a tener su ramificación o su especialización y van a encontrar licitación pública abreviada, van a encontrar concurso público diferenciado, van a encontrar concurso público con diálogo competitivo. Entonces, no es que se haya abierto un abanico entero y ya haya dejado de ser la licitación pública y el concurso público los únicos. Se mantienen, solamente que van a tener, digamos, una, una apertura más, una categoría más, ¿sí? Entonces, eso para dejarlo claro desde el inicio y que no haya dudas o que cuando vayamos avanzando en el desarrollo de la sesión no entremos en una confusión provocada por el hecho de que van a encontrar, como les había puesto de ejemplo, licitación pública abreviada, que, o sea, no es una nueva categoría per se, sino es una categoría que está dentro de la licitación pública, pero que sin embargo tiene ciertas características
que le va a llevar o le va a permitir añadirse ese adjetivo de abreviado, diferenciado, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar, como siempre, licitación pública es para contratar bienes y obras. ¿De acuerdo? Eso no ha cambiado, se va a mantener así. Esto viene funcionando así desde la creación de la ley y probablemente esto vaya hasta muchos años más. Y luego el concurso público que está pensado única y exclusivamente para contratación de servicios, ¿no? Ahora viene lo que yo les decía, las modalidades abreviadas de estos referidos procedimientos. ¿Cuáles son? Licitación y concurso, así como las diferenciadas, como son la subasta inversa electrónica, la comparación de precios y los procedimientos de selección de compra pública de innovación, son establecidas en el reglamento. Es lo que yo le decía, ¿no? Entonces hay toda una variación que se ha abierto y que en cada uno de ellos tú vas a poder encontrar licitación pública abreviada, licitación pública diferenciada, licitación pública de innovación, con diálogo competitivo, sin diálogo competitivo, con precalificación, sin precalificación, para proyectos arquitectónicos, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda una multiplicidad que ahora ha traído que ha sustituido la antigua conformación, ¿no? Antes nosotros teníamos concurso, licitación, adjudicación. Ahora ya no hay eso, ¿no? Y yo me acuerdo que inclusive en algún momento era como que adjudicación simple y otro tipo de adjudicación y era como que más confuso la cosa. Lo he resumido acá, en este cuadro, ¿no? Para que ustedes lo puedan tomar en consideración, ¿sí? Eh, espérense, ya. Entonces acá es donde yo les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, las modalidades, las famosas modalidades, ¿no? Licitación pública de bienes abreviados, licitación pública de bienes en general, o sea, la común y corriente, y licitación pública de bienes especializados, ¿no? Luego, comparación de precios también de bienes, concurso público abreviado, concurso público el normal, concurso público, perdón, licitación pública abreviada de obras. Entonces, hay toda una cuestión donde se puede ver, o sea, nos tomaríamos prácticamente todo un día a abrir por completo cada uno de ellos y explicar uno de ellos, pero ya con la puesta en práctica y con la revelación de las características de cada una de estas modalidades que nacen, o mejor dicho, se desarrollan, se desprenden de estos dos tipos de procedimiento de selección, licitación y concurso, es que vamos viendo, ¿no? Algunos casos son para bienes, otros para servicios, hay montos que no se pueden superar, por ejemplo, una licitación pública de bienes, si se elige una de naturaleza abreviada, evidentemente que no va a poder ser superior a los 480.000 soles, ya ha sido establecido así. O si es una licitación pública normal, común y corriente de bienes, sí puede ser mayor a 480.000 soles, con lo cual te está diciendo básicamente de que por temas de cuantía es preferible utilizar una u otra modalidad. ¿Para qué? Para que sea más simple, para que sea más eficiente, para que sea más célere, para que las velocidades vayan cumpliendo con los propósitos también de poder tener el bien o la contratación para el momento en el que se necesita, ¿sí? Y luego también hay un tema de registros, ¿no? Que puede ser abierto, abierto con invitación, cerrado, ¿no? Estos son todas nuevas figuras que van trayendo y acá ya donde se puede ver los tipos de evaluadores que le van a corresponder a cada uno, ¿no? Por ejemplo, si es una licitación pública de bienes abreviadas, acá la norma ya te está diciendo que tiene que ser un oficial de cumplimiento, perdón, un oficial de compra quien va a evaluar. No se necesita comité, no se necesita jurado. Con lo cual uno podría decir, oye, claro, tiene mucho sentido, ¿no? Es una contratación no tan compleja y no tan costosa. No tiene sentido que yo instale un comité formado por 3 personas o un jurado formado por 3 a 5 personas para que evalúen algo que lo podría hacer tranquilamente un oficial. Pero sin embargo, cuando los montos son superiores, como por ejemplo una licitación pública de obras con precalificación, ¿no? En donde hay una negociación o un diálogo competitivo que son mayores a 50 millones, ahí sí tiene que haber un jurado, obviamente, y es lo necesario, que tiene que haber un jurado, ¿sí? Entonces, digamos que se resume, pero vamos a tratar de hacer una rápida revisión de cada uno de ellos, tanto de la licitación, concurso y otras modalidades, para hacer un repaso y para que nos vaya observando, ¿sí?
Eh, a ver, un segundito. Licitación pública para bienes, que es con lo que primero conversamos, ¿no? No tiene una modalidad, es decir, no es ni diferenciada ni abreviada. ¿Y para qué está pensado? Para la adquisición de bienes según cuantía, que es mayor a 480.000 soles. ¿Cuáles son las etapas? Las que todos conocemos: convocatoria, registro, consultas y observaciones, evaluación de la oferta técnica y económica y luego la buena pro. Listo. ¿Quién lo va a evaluar? Un oficial de compra. ¿Es abierto? Sí, cualquiera puede participar. O sea, sacan la convocatoria en el Pladicop y uno puede entrar a ver y dice, oye, me interesa, yo tengo este producto, yo tengo este bien que está requiriendo esta entidad, yo quiero contratar, yo quiero venderle a la entidad. Ok, participo, no hay problema. Luego, licitación pública para bienes especializados. Acá ya viene una modalidad, ¿no? Porque acá ya se diferencia. El mismo término de especialización está ya abriendo la categoría de que tiene que ser diferenciado, porque de lo contrario entraría en la categoría general, que es la primera. Entonces, ¿para qué está pensado? Para adquisición de bienes bajo el sistema de entrega de llave en mano o llave en mano con mantenimiento con una cuantía mayor a los 2 millones. Entonces, acá ya hay una cuestión en el que vamos a ver que en la etapa se le está agregando digamos, un estadio más que es la precalificación. Y esta precalificación me va a llevar a mí a abrir dos cuestiones, o pueden llevarme a abrir dos cuestiones. Uno es la negociación y la otra es el diálogo competitivo. En la negociación yo puedo negociar, vamos a ponerlo entre comillas, porque tampoco se trata de una negociación que se podría dar entre dos privados. Una negociación en la que yo le puedo proponer cosas, pero desde una posición mucho más sólida y fuerte, y que es distinto al diálogo competitivo en donde yo sugiero, le digo, oye, mira, esto de acá fundamentalmente es con el que ya está siendo ya casi seleccionado o preseleccionado, ¿no? Que le dice, mira, esto podría mejorar la convivencia, la coexistencia, la duración del contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como que aún hay una suerte de estadio, de espacio, de etapa de feedback, ¿no? Feedback en el tema del diálogo competitivo, negociación en las condiciones yo como proveedor, que de repente estoy en competencia con uno más, que los dos hemos quedado finalistas, le digo, oye, mira, ¿por qué no negociamos estos términos, no? Obviamente y claramente que hay aspectos que no se pueden negociar, ¿no? Pero lo que se pueda negociar, pues eso sí, ¿no? Y acá sí, claro, tiene que ser un comité o un jurado porque estamos hablando ya de una suma importantísima. Licitación pública abreviada para bienes, ¿no? Esto es para adquisición de bienes según la cuantía, nuevamente, o bienes homologados, bienes de rehabilitación y construcción posterior de emergencias y desastres. Acá ya estamos viendo que la propia norma está indicando para qué supuesto se puede recurrir a este tipo de modalidad abreviada, ¿no? Y abreviada en el sentido de que es un monto menor, es una cuestión muy caracterizada, muy cualificada y específica, y también abreviada porque se requiere hacerlo ya, ¿no? Porque si estamos hablando de rehabilitación y reconstrucción posterior, entonces lo que te está diciendo la norma es, esto lo necesito que lo hagas así, rápido, lo más pronto posible. Tengo acá la posta médica que se me ha caído, que se me ha derrumbado y estoy desatendiendo a 1.000 personas, 2.000 personas, y yo necesito reconstruirlo y que además cumpla con todos los permisos de licencias de defensa civil, ¿no? Una infraestructura buena, etcétera. Tengo aquí personas en el sur que están padeciendo las inclemencias de la helada. Necesito casas con una calefacción, ¿no? Suficiente como para poder protegerlas. Y lo mismo para sus animales, no sé. Se me ocurre ese tipo de cosas, ¿no? Acá sí no hay precalificación, ¿no? Porque esto ya privilegia la presura, ¿no? Privilegia la aceleración. Luego, estos son con los temas de los bienes, pero también hay unas variedades y modalidades en cuanto a la licitación pública de obra. La normal, la que todos sabemos, ¿no? Que es la que mayormente se utiliza, que es obras bajo los sistemas de entrega, ¿sí? Que es construcción, diseño y construcción, que son fundamentalmente proyectos BOOT, ¿no? Building, Owner, Operation y Transferation. Menor a 79 millones de soles. Acá ya estamos entrando a 79 millones de soles, que no es menor, ¿no? Las etapas siguen siendo la misma y acá hay un comité, un jurado. No, no, nos vamos dando cuenta, lo que yo les comentaba al inicio, que la elección de un
comprador, comité o jurado es en función a la cuantía y a la complejidad de la contratación, ¿no? Evidentemente acá no vamos a ver que haya un comprador, o sea, no se le va a dejar toda esa responsabilidad a una sola persona. No porque no pueda, probablemente lo que se quiere evitar es que eh, esa influencia, o sea, que sea menos, o sea, más difícil influenciar a una sola persona, porque si es un comité o es un jurado, van a ser de tres, cuatro, cinco personas, que es más o es menos improbable que los influyan a todos, ¿no? Y estoy escogiendo la palabra influencia para no decir otra, ¿ya? Luego, licitación pública de obras con precalificación. Acá también nuevamente entra, ¿no? Lo que yo le decía, diálogo competitivo o negociación, ¿no? ¿Y acá por qué? Porque ya estamos hablando de obras que superan los 79 millones de soles. Y la norma, la ley está pensando en, oye, debemos aprovechar los aprendizajes anteriores de obras paralizadas, de obras incompletas, de obras tardías, demoradas, etcétera, en donde el principal problema o uno de los principales quiebres en la finalización y entrega y puesta en funcionamiento de esa obra ha sido que lo que yo estaba exigiendo no se condice con la realidad o lo que yo estaba pidiendo tenía una carencia técnica porque de repente los funcionarios a los que yo les encargué que hagan el sondeo y la elaboración del expediente técnico pues no tenía la suficiente conocimiento o experiencia. Entonces, se abre la precalificación para yo poder abrir una oportunidad previa, ¿no? A la evaluación, porque acá justamente este estadio es previo a la evaluación, donde yo ya digo con los postores que, con los dos, o con el postor que ya más o menos va a ganar, le digo, oye, esto de acá te abro la oportunidad para negociarlo, en cierto sentido, o para conversar a ver qué sugerencias tienes tú que yo pueda realizar, ajustar al contrato, ¿no? Y de tal manera que sea un contrato mucho más sólido, mucho más beneficioso. A la larga va a ser un win-win, un ganar-ganar para cualquiera, tanto para el Estado, porque va a tener un contrato, ¿no? Que ya ha tenido una retroalimentación del que probablemente vaya a ser elegido como proveedor o como ganador, y los va a escuchar, ¿no? Y no de manera posterior, porque esa manera posterior ya se da a través de adendas, que ya sabemos cuáles son las malas experiencias del abuso de las adendas, de las ampliaciones de obra o eventualmente los arbitrajes, ¿no? Donde la obra está paralizada y tenemos yo me acuerdo que en la primera clase, me parece, yo les puse como ejemplo esta obra, o sea, como mal ejemplo, ¿no? De falta de planificación, de diseño, este edificio que está, no abandonado, pero que está paralizado en Jesús María, en el Hospital Rebagliati, el Hospital del Empleado, la Torre Breca. Me parece que tiene 30 años que incompleto. Y recientemente he escuchado que ya superó las observaciones, ya tiene expediente técnico y esto ya va a poder ser, digamos, construido, terminado de construir, ¿no? Con lo cual se han esperado 30 años para que una infraestructura de este tipo, que evidentemente era necesario y es necesario, ¿no? Porque ahí se tenía pensado instalar y equiparlo con equipamiento, valga la redundancia, para tratamiento de cáncer, tratamiento de diálisis, resonancia magnética, etcétera, más especializado, ¿no? 30 años, imagínense. Entonces, digamos que tampoco digo que esto sea la panacea y que con esto se haya inventado la pólvora, pero creo que con una etapa encaminada, ya sea en la inicial o posterior a la evaluación, o antes de la evaluación, mejor dicho, donde haya un diálogo o haya una negociación, ¿no? Podrían evitarse situaciones de esta naturaleza que les acabo de comentar con las Torre Trecas, ¿no? Y luego la licitación pública abreviada también, ¿no? Que tienen la misma finalidad o el mismo propósito que las licitaciones públicas abreviadas para bienes, ¿no? Obras bajo sistema de entrega de solo construcción, diseño y construcción según la cuantía, obras de rehabilitación. Nuevamente, acá se están hablando de obras de rehabilitación y construcción principalmente, ¿no? Que se quieren tener celeridad, rapidez, porque hay una urgencia, hay una demanda, hay una situación crítica y caótica
que requiere que esa contratación sea realizada lo antes posible, ¿no? Y luego licitación, con lo que le decía, ¿no? Licitación pública con diálogo competitivo, ¿no? Que lo que les explicaba, que ya es diferenciada, es una modalidad diferenciada. Y acá dice la entidad contratante sustenta en la estrategia de contratación. Acuérdense, la estrategia de contratación está en el expediente de contratación. Entonces, desde el expediente de contratación tiene que estar señalado y establecido que ese tipo de contratación, de procedimiento, va a ser de diálogo competitivo y tiene que tener su sustento del porqué, que no está en condiciones de definir por sí misma el requerimiento idóneo para satisfacer su necesidad, dada su alta complejidad, ¿no? Técnica o la necesidad de plantear soluciones innovadoras. Está pensado para bienes altamente sofisticados, mayor a 2 millones, obras por ejecutarse por el sistema de entrega integrada, mayor a 79 millones, ¿no? Que es lo que yo le decía, ¿no? Miren, fíjense que esto, en el track, en el ITER de las etapas, la precalificación con diálogo competitivo está antes que las consultas y antes que la evaluación. O sea, está en la etapa temprana. Sale la convocatoria, se registran y ya se tiene el diálogo competitivo con los postores que se han registrado, con la identificación de eso, ¿no? Y bueno, está también la licitación pública de obras por negociación, ¿no? Que es diferenciado también y son para obras ejecutadas bajo el sistema de entrega, ¿no? Esto ya está de manera posterior, ¿no? Y acá, ¿por qué es la diferencia? Porque acá la negociación se da cuando ya se sabe las observaciones o las consultas que han hecho los postores, ¿no? De una manera anterior, si no sería ya una diálogo competitivo, donde yo sugiero, o sea, veo los TR o el expediente técnico y digo, oye, me parece, pero acá ya hay un cuestionamiento, hay una crítica, hay una observación de parte de uno, dos o todos los postores, entonces ahí se abre el diálogo, ¿sí? Se abre el diálogo. Y luego licitación pública para mecanismo diferenciado de adquisición, que bueno, esto ya principalmente está pensado, tiene nombre propio, que yo le mencioné la otra vez, ¿no? Que es contratación de tecnologías sanitarias para el diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras o huérfanas, enfermedades oncológicas, etcétera. Que es este tema muy importantísimo, ¿no? Que muchas veces, si el Estado saliese a buscar en el mercado, no encontraría este tipo de soluciones o de repente los mecanismos de contratación no eran tan apropiados o compatibles para poder llegar a ese punto, ¿no? Porque estamos hablando de oferta que tal vez no es abundante. Nadie produce tecnología pensando en una minoría, ¿no? Normalmente una empresa, que tampoco es que la tenemos que demonizar, pero una empresa que tiene una finalidad lucrativa va a focalizarse o enfocarse en mercados que son masivos, ¿no? Yo no construiría una tecnología para descubrir o determinar una enfermedad rara cuyo universo solamente son 1.000 personas. No me sale a cuenta desde el punto de vista de la empresa privada, pero desde el punto de vista del Estado, eso no interesa. El Estado tiene que también cubrir esas necesidades de las personas, de los pacientes que sufren, que padecen este tipo de enfermedades, ¿no? Y que en el mercado no lo van a encontrar. Entonces, eso es importantísimo. Bueno, en el tema del concurso, eh, digamos que la diferenciación o la especialización es muy parecida, ¿no? A la que acabamos de ver con la licitación pública, tanto para bienes como para obras. Concurso público de servicio, no tienen una modalidad, es la común y corriente, está pensado para servicios en general, ¿no? Tienen las etapas que normalmente tienen este tipo de concursos, ¿no? Y acá es un oficial de compras o también puede establecerse un comité según la cuantía. Concurso público para consultorías y servicios de mantenimiento, ¿no? Acá ya estamos ante consultorías de obra o servicios de mantenimiento vial. Lo mismo se mantiene y acá ya no se establece como opción que pueda elegirse a un oficial de compra, sino que acá definitiva es comité o jurado. Entonces, estas dos son sin modalidades, ni son abreviadas, ni son especiales, ¿no? Diferenciadas, perdón. Entonces, ahora ya entramos a la tercera, que es concurso público abreviado. Aquí estamos entrando a una modalidad
que sigue siendo parte de los concursos públicos, pero tiene una característica de la brevedad. Contratación, que es servicio que se da por cuantía y para servicios homologados. Nuevamente, ¿no? Nos damos cuenta que en bienes, obras y ahora en servicios, la modalidad abreviada está pensada casi, casi netamente para temas de rehabilitación y reconstrucción. Y tiene lógica, o sea, tiene sustento, porque lo que se busca aquí es correr, ¿no? Rapidez, velocidad, sin perder calidad, evidentemente, ¿no? Eh, Luego, concurso público con precalificación, ¿no? Que ya es una diferenciada. Se trata de consultorías de obra con una cuantía mayor a 2 millones de soles, donde también puede ser un comité o un jurado. Concurso público con diálogo competitivo. Acá la entidad nuevamente tiene que sustentarlo en el expediente de contratación, ¿no? Porque en el expediente de contratación es donde se incorpora la estrategia de contratación. Y ahí lo que tiene que sustentar es que no está en condiciones de definir por ella misma el requerimiento idóneo para satisfacer su necesidad. Entonces, por eso es que se abre este diálogo, ¿no? Porque le van a ofrecer, oye, mira, te puedo brindar esto, tú lo que necesitas es esto, el otro, etcétera, ¿no? Y esta etapa de la precalificación está de manera inmediatamente posterior al registro, ¿no? Cuando ya se tiene la identificación de los postores. Luego, el concurso público abreviado para la contratación de expertos y gerentes de proyecto. Se trata de contratación de gerentes de proyectos de obra, ¿no? De los contratos estandarizados, que pueden llegar hasta 100.000 soles. Eh, y luego están las modalidades, perdón, si me da un minutito. Acá está. Ya. Y luego están las modalidades diferenciadas, ¿no? Que son cuatro. Compra pública precomercial. ¿Se acuerdan ustedes? En la clase pasada hablamos de las modalidades de innovación, esta nueva modalidad que se ha incluido en la ley y en el reglamento. Pues tanto la compra pública precomercial como la Asociación para la Innovación forman parte de estas modalidades, ¿no? La compra pública precomercial son para contratación de soluciones innovadoras, de innovación más desarrollo, y la creación de prototipos a las primeras pruebas de esto. Acuérdense, acá lo que el Estado advierte es que no hay esa solución en el mercado y trata de incentivar a que los particulares puedan crearlo, ¿no? Y lo mismo tanto para la Asociación para la Innovación, ¿no? Que ahí la diferencia básicamente está en los derechos de propiedad intelectual. Luego, en la subasta inversa electrónica, que ya la conocemos, que fundamentalmente se hace a través de Perú Compras, ¿no? Porque ya se tiene el expediente, la ficha técnica, perdón, la ficha técnica y lo que se hace es elegir en función a esta compatibilidad, ¿no? Y luego la comparación de bienes, que se trata de, o sea, que en realidad es muy parecido porque al final estás comparando también bienes, perdón, precios, lo siento, precios, igual que en la subasta inversa electrónica, pero en el caso de la comparación de precios hay un listado que ya saca la autoridad de gestión administrativa de la entidad en el que dice solamente estos bienes pueden ser contratados a través de esta modalidad de comparación de precios, ¿no? Entonces como que hay un número cerrado, no es abierto, ¿sí? Hay un listado que pueden adquirirse por comparación de precios que está por la, como te digo, por la dirección, cuya cuantía va hasta 100.000 soles. Entonces, estas son las modalidades, como le digo, hemos hecho un repaso bastante rápido. Y bueno, lo último es el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, que se trata de contratación de consultoría de obra bajo los sistemas de entrega de solo diseño, ¿ah? O sea, acá solamente se entrega en planos, ¿no? En el AutoCAD, etcétera, para construcción de obras urbanas, edificaciones y afines, previo sustento del área usuaria, ¿no? Entonces, son estas las modalidades de los procedimientos competitivos. Con esto cerramos las modalidades de los procedimientos de selección competitivos y ahora vamos a ver los procedimientos de selección no competitivos que, como siempre lo hemos conocido y llamado, son contrataciones directas, ¿sí? Pero como usualmente hacemos, vamos a tomarnos acá unos 10 minutos de break
Ya te pasó que también yo, un poco humedezco la garganta, que la tengo ya reseca, y en 10 minutos regresamos para continuar con el desarrollo de los procedimientos de selección no competitivos, luego con la parte de las etapas del procedimiento de selección, y finalmente terminamos con los efectos o lo que sucede cuando se declara desierto o cuando se cancela perdón, los efectos, primero con el punto del perfeccionamiento de la contratación y luego vamos a terminar viendo qué sucede si es que un procedimiento se declara desierto o la entidad decide cancelarlo, ¿no? Para poder terminar esta sesión del procedimiento de selección. Fundamentalmente las contrataciones directas, donde existe un sustento por el cual no se abre un procedimiento de contratación concurrente, sino que la entidad decide contratar de manera directa, ya sea por una circunstancia geográfica, temporal, personal, real, etcétera, que la vamos a ver y la vamos a repasar ahora uno por uno. Esto está en el artículo 55 de la ley y antes de eso yo quería mencionarles de que sí es posible hacer este tipo de contrataciones directas, ¿no? Siempre y cuando, digamos, se cumplan con principios que eviten cualquier entrampamiento, cualquier contaminación de la contratación, ¿no? Pero el propio artículo 76 de la Constitución Política habilita a que se puedan hacer contrataciones directas, no de manera expresa, obviamente, pero bajo una lectura se puede desprender de que sí es posible contratar de manera directa siempre y cuando la ley, que en este caso es esta nueva ley, la Ley General de Contratación Pública, lo permita, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las principales modalidades de contratación directas o de procedimientos no competitivos. La primera es la autoprovisión administrativa, que acá también le llaman contratación entidad con entidad, ¿no? Hay entidades que pueden producir determinados bienes o pueden ofrecer ciertos servicios que pueden ser contratados por otras entidades, ¿no? Eh, y eso, digamos, ¿cómo les puedo decir? Eso se concreta luego de una serie de descartes, ¿no? O sea, de soluciones, de ofertas que no existen en el mercado y que por esa razón, al existir una oferta eh, propuesta y realizada por una entidad, la entidad contratante decide, ¿no? A ver, se me viene a la mente, hay una empresa, me parece, que produce guano o estiércol o material para la agricultura, no me acuerdo muy bien ahorita su nombre. Algunos también, este, por ejemplo, para la selección de jueces, de fiscales, muchas veces el Poder Judicial o el Ministerio Público recurre a las universidades públicas, ¿no? A San Marcos, a la UNI, a la Universidad Agraria, para que pueda hacer, primero, brindar la instalación, preparar la logística, preparar los exámenes, tomar los exámenes, las evaluaciones y luego dictar los resultados, ¿no? Entonces ahí estás viendo que hay una entidad que es el Poder Judicial, que en su fase de necesidad de contratar a una empresa o a alguien, a un proveedor para que le pueda llevar todo este proceso de elección, de repente de la parte de conocimientos, contrata con con una de estas entidades. Los, los organismos, algunos organismos reguladores, las entidades públicas, por ejemplo, como el INDECOPI y etcétera, en los periodos de enero a marzo hacen hacen programas de extensión universitaria que le llaman los famosos PEU, ¿no? Pero en los meses previos de noviembre, octubre, hay toda una serie de postulación, el examen, entrevista, etcétera, y muchas veces se le ha encargado todo este proceso
a la Universidad Agraria, o a la UNI, o a la San Marcos. A veces también se contrata con una universidad privada, como la ELIM, etcétera, pero entonces ahí se puede ver que hay una configuración de esta modalidad, ¿no? De la autoprovisión administrativa. Autoprovisión porque es la misma entidad pública, perdón, es el mismo Estado quien se contrata consigo mismo, ¿no? Porque puede proveerse, puede autoprovisionarse. Ese es uno. Luego están las situaciones de emergencia, evidentemente, ¿no? O sea, en un estado de emergencia en el que ha habido una catástrofe, un fenómeno natural que ha dañado drásticamente la infraestructura, casas, viviendas, ha dejado a personas en la intemperie, es lógico que no se pueda cumplir con los plazos de un procedimiento de selección, ¿no? Sería contraproducente inclusive, ¿no? Mientras el procedimiento de selección se demore 22 días y hasta que se construya todo eso, pues ya las personas probablemente hayan recrudecido en su malestar, ¿verdad? Entonces, para esos casos, el Estado puede, la entidad contratante puede elegir de manera directa, puede contratar directamente con un proveedor. También sucede lo mismo para situaciones de desabastecimiento, ¿no? Donde no hay, digamos, ya se acabó un producto, se acabó un bien, lo mismo, ¿no? Se puede elegir también en esas situaciones de desabastecimiento, pero que tienen que ser, todas estas tienen que ser sustentadas, o sea, tiene que haber un informe de sustento y hay una responsabilidad en en algunos casos, en la máxima autoridad administrativa de la entidad o en otros casos en el titular de la entidad, ¿no? Para evitar situaciones de corrupción, de colusión, ¿no? De peculado, etcétera. Luego también cuando hay un proveedor único, o sea, en el mundo no hay otra persona, no hay otra empresa que ofrezca ese producto, ese servicio. Obras no, porque evidentemente hay muchas empresas que pueden construir. Entonces estamos pensando más bien en obras, en bienes o en servicios, ¿no? Y yo inclusive lo acotaría más en bienes. No hay otro proveedor en el mundo que ofrezca bienes de una determinada característica, porque yo lo quiero así, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, no hay una epidemia y solamente hay una empresa que tiene el fármaco. Entonces, eh, primero no voy a poder hacer un procedimiento porque, o sea, me va a llevar al mismo resultado, contratar con el único que hay. Entonces, para evitar todo eso, y yo ya sé que no existe otro proveedor en el mundo, ¿ah? No en el Perú, en el mundo, que pueda ofrecer ese bien, pues contrato directamente, ahí tienes el sustento, es lógico, es razonable y es válido. Luego, servicios personalísimos para la Policía Nacional, perdón, de personas naturales, lo siento. Eh, Servicios personalísimos, ¿no? Me parece que alguna vez se contrató a un pintor, no sé si fue a decirlo, obviamente que no lo voy a poder, o sea, si yo quiero una pintura de Cislo, si yo quiero algo de Cislo, no voy a contratar a otro pintor porque no va a ser el mismo resultado, entonces solamente me queda contratar con esa persona, ¿no? Contratación de medios de comunicación como radio, TV, escrito, claro, es la famosa publicidad, ¿no? El gasto que hace el Estado en publicidad mediática, TV, radio, y otros medios, ¿no? Que tiene sus pros y tiene sus contras. El Estado sí necesita, eh, digamos, difundir, ¿no? Comunicar los avances, las obras, los programas, lo que viene haciendo, la información, ¿no? Es una suerte de transparencia también. Pero para lo que no está pensado esto es para la propaganda, ¿no? O sea, muchas veces se ha confundido y se viene utilizando de manera errada y hay una explotación bastante difundida de la propaganda, ¿no? El Estado se marketea, más que comunicar, se marketea, hay una propaganda detrás, ¿no? Entonces, y eso hace que también algunos medios, pues, se acoplen porque al final es el Estado quien le para la olla, ¿no? Ustedes han escuchado recientemente que el Grupo El Comercio está en una situación económica bastante crítica, de hecho lo van a vender porque su línea comercial de periódicos físicos ya quebró. Y es lo que pasa
no solamente acá en el Perú, pasa en el mundo, ¿no? O sea, los medios digitales ampliamente han sustituido y han copado a los medios físicos, los tradicionales. O sea, la otra vez también vi un reportaje donde ya los puestos de periódicos ya no vendían, ya sabes, se estaban como que virando hacia otro tipo de servicios o vendían otras cosas, ya se estaban convirtiendo más bien en depósitos o en lugares de venta de golosinas, ¿no? Pero ya los periódicos ya no se venden, las revistas tampoco, porque mayormente la gente consume esta información a través de medios digitales, de tu celular, de tu computadora, de tu tablet, este, ya yo no veo a mucha gente con un periódico en la mano, probablemente personas de mayor edad que todavía tienen esa costumbre, ese hábito, pero la generación de los millennials, en adelante todo es digital, ¿no? Ya ni les digo de los chicos de la generación Z, que ellos son nativos totalmente digitales y que a veces ni siquiera consumen las noticias tradicionales, ¿no? Entonces ahí se ve claramente de que el Estado en muchos casos dotaba de bastante dinero por temas de publicidad, ¿no? Le paraba prácticamente el negocio a a todos estos medios, ¿no? Yo me acuerdo, en la época de Ollanta, había un periódico que se llamaba Diario Uno, me parece, ¿no? A Diario Uno, sí, Diario Uno, que no vendía, o sea, su tiraje era prácticamente inexistente, creo que vendía dos, tres ejemplares al día, pero tenía una publicidad del Estado, o sea, el Estado invertía tanta publicidad en este diario que solamente vivía de eso, ¿no? O sea, subsistía por la publicidad, por el dinero de la publicidad del Estado. Y ahí uno se puede preguntar, pero, o sea, si yo lo que quiero como Estado es comunicar, difundir, transparentar lo que vengo haciendo para que la mayoría de la población sepa y se entere, busco un diario que tenga un mayor tiraje nacional. No busco un diario que tenga un tiraje inexistente o limitado, porque de lo contrario no estaría cumpliendo con mi objetivo. Pero bueno, son estas contradicciones que se pueden ir encontrando con las contrataciones de medios de comunicación. Y luego también el otro es la adquisición de bienes y servicios directamente utilizados en las actividades de innovación y desarrollo, que son estos lo que comentaba, ¿no? Compras de innovación. Adquisición de inmuebles de propiedad privada, obviamente, pues no, si yo quiero comprar un inmueble ubicado en tal lugar, es físicamente imposible que yo ponga a competir a varias porque el dueño es solo uno. No, no podría hacerlos competir. Entonces, claramente acá sí está bien pensado la contratación directa, ¿no? Luego, las famosas asesorías, ¿no? Tanto de defensa legal para los miembros de las Fuerzas Armadas cuando están sometidos a un proceso penal, asesoría legal, los famosos informes, ¿no? La contratación de consultorías, ¿no? Tanto dinero que se ha destinado a las consultorías en diferentes ministerios, en diferentes entidades. Y uno se pregunta, ¿a dónde van esos informes? ¿Esos informes tienen algún impacto? ¿Esas recomendaciones de esos informes se materializan, se concretan, adquieren existencia, entidad, o simplemente van al baúl de los archivos de la entidad que ha contratado esos servicios y no sirve para nada? O sea, se destina una cantidad bastante importante para la contratación de informes, de consultorías. Consultoría para esto, consultoría para el otro, consultoría para tal cosa. Y a veces uno ya llega a pensar pero estamos regalando la plata en tantos consultores, ¿no? Bueno, eso es algo que también se tiene que evaluar. No sé si, yo recuerdo que había un proyecto de ley, me parece, no sé si en esta legislatura o en la anterior, donde ya se proponía delimitar la contratación de las consultorías para ciertas cosas, ¿no? Me parece que es lógico que haya consultorías para temas de compra de armamento, de compra de productos farmacéuticos, porque claro, ahí sí tú necesitas a un consultor experto que te pueda guiar, que te pueda dar una recomendación, que pueda contribuir
a que la compra sea exitosa, ¿no? Porque tal vez no existen expertos aquí en el Perú o que te estén trabajando para el Estado. Ahí sí, pero contratar a un consultor para que te diagnostique, este, no sé, el daño que genera el uso del lenguaje inclusivo en determinados lugares. O sea, no digo que no sea un tema importante, sino que digo que no se necesita un dispendio de 100.000, 200.000 soles, ¿no? Entonces, hay un poco de cuestiones que tienen que manejarse y mejorarse en esos aspectos para que no despilfarremos el dinero en cosas que realmente no van a tener un retorno, ya sea un retorno social principalmente, ¿no? En la población. O sea, no podemos dejar de lado y no podemos olvidarnos que el Estado, al contratar, siempre tiene que buscar una eficiencia social, un rendimiento social, nunca lucrativo, ¿no? Entonces, si yo hago un informe para que me identifique algo, entonces, ok, me identificaste esto, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, hazme un informe que me evalúe soluciones o que me proponga soluciones para poder combatir a la helada que pasa todos los años en el sur del Perú. Listo, me plantean dos, tres soluciones. Escojo una de ellas y luego lo aplico. Ahí sí puede tener este sentido contratar este tipo de informe. Pero si solamente es para verlo, mirarlo y luego guardarlo, pues no es nada, ¿no? Y mucho. Y bueno, estos han sido los tipos, las modalidades de procedimientos de selección no competitivos o de contrataciones directas. Y ahora vamos a entrar en las etapas de procedimiento de selección. A ver, esto está en el artículo 53 de la ley y en el 62 del reglamento. ¿Qué es lo que nos dice? Que las entidades contratantes realizan procedimientos de selección para los procedimientos de selección competitivos solamente, ojo, que es lo que había dejado subrayado desde el inicio, porque cuando es una contratación directa, es lógico y es claro de que no hay todo este decurso, ¿no? Esta ruta, este camino de etapas que hay para los procedimientos competitivos, ¿no? ¿Y cuáles son estos etapas? Son convocatoria, que es la entidad contratante saca la convocatoria en el Predicop, antes llamado se hace, para que todos lo puedan ver, y luego vamos a ver que también hay modalidades, ¿no? Lista abierta, lista abierta con invitación y luego lista cerrada. El registro, es decir, todas las personas, todos los proveedores, todas las empresas que tienen interés en participar en ese concurso. El cuestionamiento de las bases, ¿no? Cuestionamiento, observaciones, consulta de las bases que luego ya se van a integrar dependiendo de si esos cuestionamientos tienen fundamento, tienen base. Luego también hay una etapa que es la precalificación, que no aplica para todos, sino que aplica para estas modalidades que tienen este diálogo competitivo o negociación, ¿sí? Pero también está agregado ahora. Luego la evaluación de la oferta técnica y la oferta económica, que es verificar que se cumplan con todos los requisitos técnicos que yo espero que tenga esa empresa que me va a ofrecer o me va a vender ese bien, me va a ofrecer ese servicio, me va a construir una obra, y luego la oferta económica, ¿no? Pasan todos esos y luego digo, a ver, ¿quién es el que me ofrece o me cobra menos? Y a ese lo voy a elegir, pero ahora desde un punto de vista en el que también se tiene que tomar en consideración el principio de valor por dinero. Una vez transcurro esas etapas y ya tengo al seleccionado, se lo adjudico, ¿no? En un acto público y le otorgo la buena pro, que es el acto administrativo, que luego obviamente se va a perfeccionar en un contrato, ¿sí? Pero la buena pro, la adjudicación de la buena pro es el acto administrativo. Y con eso ya el ganador tiene un derecho, tiene un derecho real. Vamos por partes, uno a uno. Vamos a tratar de desarrollar cada una de estas etapas, ¿ya? Tratar de cubrirlos en su mayoría, a ver si nos alcanza el tiempo que nos queda de media hora. A ver, convocatoria, como le dije, ¿no? Para convocar un procedimiento de selección, se debe contar con el expediente de contratación aprobado y las bases del procedimiento de selección que van a ser elaboradas por los evaluadores. Acuérdense de los evaluadores, podrían ser comprador público, jurado.
comité, o la dependencia encargada de la contratación, según lo que corresponda, o sea, es dependiendo, ¿no? Y esta fase de selección se inicia con la publicación en el Pladicop, que es la plataforma que nosotros antes la conocíamos como el SEACE, ahora se llama Pladicop, ¿no? Del aviso de la convocatoria del procedimiento de selección. El cual, ¿qué es lo que tiene que contener esta convocatoria? Primero, identificar a la entidad contratante, o sea, cuál es la entidad que está haciendo la convocatoria. Identificación del procedimiento de selección y sujeto, ¿no? Es una licitación, es un concurso, es una licitación de bienes abreviado, diferenciado, con diálogo competitivo, etcétera. Y el objeto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiero contratar? Quiero comprar zapatos, zapatillas, útiles escolares, útiles de oficina, llantas, repuestos, chompas, frazadas, alimentos, víveres, no sé, lo que necesite una entidad, ¿no? El cronograma del procedimiento de selección, ¿no? La duración de las etapas, cuánto tiempo se va a tomar, etcétera. Indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se encuentra cubierto el procedimiento de selección. Eso, claro, si es que estamos ante contrataciones de gran envergadura, ¿no? Y bases del procedimiento de selección, las cuales incluyen el requerimiento. O sea, las bases, los términos, los famosos términos de referencia, ¿no? Donde se indica, donde se especifica y todo lo demás, ¿no? Si es un bien, bueno, tiene que especificarse, tiene que mostrarse las especificaciones técnicas. Si es una obra, el expediente técnico. Si es un servicio, las condiciones, ¿no? Etcétera. Eso es respecto a la convocatoria. Y luego ya viene el registro, ¿no? Ya salió la convocatoria, ya todo el mundo se presupone que conoce este, y la única plataforma a través que se publica es el Pladicop, así que los interesados, los que constantemente contratan con el Estado, siempre están revisando el Pladicop ahora, ¿no? O antes se hace para ver qué convocatoria salía, ¿no? Y poder estar mirando si es que pueden contratar con el Estado. Luego dice, ¿no? El registro de participantes se realiza de forma gratuita a través del Pladicop, ¿no? Es gratuito, pero tienes que estar con tu RNP vigente, ¿no? Con tu registro nacional de proveedor vigente, ¿no? Para poder inscribirte. No, este registro puede ser de tres tipos. Acá es lo que yo le decía, ¿no? Que es una variación. Lista abierta, cualquier proveedor puede registrarse como participante en el procedimiento de selección, cualquiera, es libre, es abierto. Lista abierta con invitación, ¿no? La entidad contratante invita a determinados proveedores, o sea, más allá de que sea abierto, o sea, yo lo saco abierto, pero yo como entidad quiero que estas personas o estas empresas participen, los invito, ¿no? No quiero dejar a la suerte de que ellos se den cuenta o no de que hay una convocatoria. Más bien, les quiero pasar la voz yo. Lo cual no está mal, ¿no? Porque al final, de todas formas, van a competir. Lo que no, como dicen, ¿no? Lo que no implica que los demás interesados puedan inscribirse, ¿no? Y luego lista cerrada. Solo pueden registrarse los proveedores que la entidad contratante invita, ¿no? Entonces acá ya no es una apertura total para cualquiera, sino es una lista cerrada que se pueden dar para cierto tipo de procedimientos, ¿no? Se me ocurre compra de armas, ese tipo de cosas, ¿no? De medicamentos y ese tipo, ¿no? O sea, no, un poco que la idea es cuidar la calidad, la experiencia y la condición de de los eventuales contratistas, ¿no? Y no invitar a cualquiera que por ahí puede ir como que a depredar, ¿sí? Luego viene la etapa del cuestionamiento de las bases, que es la fase en donde uno hace observaciones, consultas, ¿no? De las bases iniciales, ¿no? Los participantes pueden formular consultas y observaciones, como siempre ocurre, como siempre ha ocurrido y como siempre va a ocurrir, en los procedimientos de selección que contemplen dicha etapa, a través del Pladicop en un plazo no menor de 7 días hábiles, no contados del día siguiente de la convocatoria. O sea, tienen 7 días hábiles para poder revisar las bases, si tienen alguna duda, en plantearlas e introducirlas en el Pladicop, ¿no? En las modalidades abreviadas, que son estas modalidades que yo le dije que están más pensadas para rehabilitación y reconstrucción, el plazo se reduce de 7 a 3 días, ¿no? Que tiene sentido, nuevamente, ¿no?
Y las consultas son pedidos de aclaración o información adicional a las disposiciones y las observaciones son, digamos, supuestos en los que el postor, ¿no? Detecta que hay incumplimientos a la normativa o por ahí puede encontrar que están dirigiendo la contratación o que no hay mucha claridad en cuanto a una determinada característica o ese requisito de repente este, es discriminatorio o no es competitivo, por el contrario, ¿no? Como que está excluyendo, es excluyente, ¿no? Entonces, esas cosas se van a hacer que finalmente ustedes saben que luego se consolidan en unas bases integradas, ¿no? Donde tiene todo. Y luego ya llega la evaluación de ofertas, ¿no? Como les dijo, ¿no? Esta presentación de ofertas se realiza a través del Pladicop en un plazo no menor de 7 días hábiles desde la publicación o desde que se carga las bases integradas. O sea, sale la convocatoria, hay 7 días hábiles en un procedimiento regular para que las personas o los interesados puedan hacer y puedan exponer y puedan registrar sus cuestionamientos, sus observaciones, sus sugerencias, etcétera. Se cierra eso, la entidad publica, cuelga, carga las bases integradas y a partir de eso se cuentan 7 días hábiles para que se puedan presentar las ofertas, ¿no? Las técnicas y las económicas, ¿no? Una vez que ya se han absuelto en las modalidades corrientes, en las modalidades abreviadas, el plazo de presentación se reduce, ¿no? Ahí igual, baja de 7 a 3. Y las evaluaciones pueden ser sin precalificación, que son los procedimientos comunes y corrientes, normales, o con precalificación, que es lo que yo también les comenté, que es una variedad, ¿no? Dependiendo del procedimiento de selección. Bueno, la evaluación sin precalificación acá es muy sencillo, es lo que usualmente ocurría con el antiguo ordenamiento, ¿no? Hay una admisión de ofertas, se revisan los requisitos de la calificación, ¿no? O sea, para ver si es que se están cumpliendo con la experiencia, con la facturación, si es que se requiere de alguna manera acreditar también el, 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 digamos, la inclusión de un personal cualificado, etcétera, ¿no? La evaluación técnica y luego la evaluación económica, ¿no? Que es lo que usualmente pasa y se evalúa. Una vez que hay eso, bueno, se elige un ganador y se le adjudica la buena pro. Pero acá viene la diferencia, más que diferencia viene lo nuevo, que es evaluación con precalificación. Y se puede dar en dos etapas, tanto en la inicial como en la fase de precalificación. En la inicial, ¿no? Como acá lo muestro, se da en la presentación de ofertas de precalificación en las cuales incluye la documentación para la admisión de ofertas y aquella correspondiente a los requisitos de calificación, ¿no? Mientras que en la fase de precalificación se presentan de ofertas definitivas. O sea, ya hay una presentación ya definitiva, elaborada, completa, por parte de los postores precalificados en la fase inicial, ¿no? Respecto de las cuales se realiza la evaluación técnica y la evaluación económica. Esta fase puede contener una subetapa, ¿no? Que también lo hemos ido eh, comentando y enfatizando durante toda la clase, que puede ser una negociación o un diálogo competitivo, en las cuales se presentan ofertas preliminares antes de presentar las ofertas definitivas, ¿no? En la negociación, en caso de la planificación, incluye esta subetapa, los postores seleccionados en la etapa de precalificación pueden presentar y sustentar ante los evaluadores ofertas preliminares. O sea, yo te doy como que mi draft, mi borrador, ¿no? Respecto de las cuales se pueden realizar rondas de negociación con el fin de mejorar su contenido. Es lo que yo le decía, hay una suerte de retroalimentación, ¿no? Hay un margen de poder negociar condiciones de ciertos aspectos. Hay otros aspectos que no se van a negociar. Durante esta negociación, los postores pueden formular nuevamente consultas, proponer modificaciones a la versión inicial del contrato, a la modalidad del pago u otras condiciones del contrato. Esos son los aspectos que se pueden llegar a negociar. Pero no son materia de negociación los factores de la evaluación ni las condiciones mínimas que se hubieran establecido como no negociables en las bases. Entonces, hay cuestiones técnicas, por ejemplo, que evidentemente no se van a poder negociar, ¿no? Si me están pidiendo tantos milímetros de tanto contenido, yo no lo voy a poder negociar. No, mira, yo te ofrezco menos. No,
Eso no, eso es negociable. Puedo negociar el pago, ¿no? Por ahí, si, oye, mira, esto no es suficiente, sube un poco más, o las cuotas, cómo lo vas a pagar, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando se modifique, cuando se acepte una modificación producto o como resultado de esta negociación, el miembro del jurado es el que es servidor o funcionario del área usuaria, emite la no objeción correspondiente, ¿no? O sea, tiene que haber un consentimiento, una aquiescencia del miembro, en este caso sería el comprador, que forma parte del jurado, ¿no? Y en el diálogo competitivo hay un matiz que los diferencia de la negociación, ¿no? Porque acá los evaluadores entablan un diálogo con los postores, ¿sí? En esta etapa de precalificación, con el fin de identificar y desarrollar soluciones idóneas para satisfacer las necesidades de la entidad a partir de un requerimiento preliminar. Para realizar el diálogo competitivo deben quedar como mínimo dos postores precalificados. O sea, esto se da entre dos, ¿no? Con un poco para que haya una suerte de, a ver, ¿tú qué opinas? Yo qué opino. En el transcurso de este diálogo se debaten los aspectos de requerimiento con los postores, solamente con los dos, ¿no? O más, para obtener la mejor solución a la necesidad de la entidad contratante, salvo el alcance esencial del objeto del contrato. Eso no se va a dialogar. El objeto del diálogo es competitivo, es obtener un requerimiento definitivo a partir de las rondas realizadas, ¿sí? Entonces, estas son las cuestiones nuevas que se han traído a raíz de este reglamento y esta ley. Ahora, superado todas estas etapas, tanto de las etapas de las actuaciones preparatorias como la del procedimiento de selección, que han pasado por la convocatoria, registro, cuestionamiento de las bases, si hay precalificación, adjudicación y la buena pro, ya pasamos ya al perfeccionamiento del contrato. Ya se eligió el postor, ya se le adjudicó la buena pro, ya tiene su acto administrativo, pero ahora hay que perfeccionar el contrato, que es una fase posterior, ¿no? Esta obligación de contratar, o sea, está dimanada en toda la ley, no tiene un artículo particular, pero en el reglamento sí se ha regulado su desarrollo, ¿no? Está en el artículo 86. ¿Y qué es lo que nos dice? Primero que hay una obligación de contratar, ¿no? Una vez que la buena pro ha quedado consentida, es decir, ya le dimos la buena pro a esta persona, o administrativamente firme, ¿y por qué hacen estas dos cuestiones o estas terminologías? Porque a veces la buena pro se puede impugnar, ¿no? Se apela. Entonces, cuando ya no hay discusión, ya sea porque todas las partes estuvieron de acuerdo, el que lo ganó bien, o que luego del procedimiento recursivo se declaró infundado, pues esta persona ya tiene su buena pro. Tanto la entidad contratante como el postor o los postores están obligados a contratar. Es decir, hay una obligación mutua de contratar, de firmar un contrato, ¿no? Que ninguno de los dos se puede desligar. La negativa, o sea, si se niegan a perfeccionar este contrato basado en otros motivos, va a generar una responsabilidad funcional en la autoridad de la gestión administrativa y en el servidor facultado para suscribir el contrato. O sea, es decir, si la entidad no quiere, por alguna razón no sustentada o que no se encuentre específicamente expresada en la ley o en el reglamento, pues va a tener que hacerse cargo de responsabilidades funcionales y también disciplinarias, ¿no? En caso, ese es por el lado de la administración, pero en el caso del lado de los postores, ¿no? Que han ganado la buena pro, se nieguen a perfeccionar el contrato, van a poder ser sancionados por el Tribunal de Contratación Pública, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida al otorgamiento de la buena pro, que va a tener que ser declarado por el tribunal, ¿no? Entonces imagínate que es un servicio personalísimo, bueno, pero se murió la persona. Claro, ¿quién lo va? Obviamente que no va a haber manera de hacerlo cumplir, ¿no? O quebró la empresa, o le pasó algo, ¿no? Pero que tiene que estar acreditado y esta declaración va a ser hecha solamente por este tribunal, ¿de acuerdo? Pero si no existe ninguna justificación para obligarse a contratar, pues va a poder ser sancionado. No recuerdo muy bien, pero en algunos casos me parece que tú puedes llevar hasta la inhabilitación, ¿sí? La entidad, como les dije, existen determinados supuestos en los cuales no está obligado a contratar, ¿sí? Pero están delimitados, es un número cerrado. Y son tres. Por recorte presupuestal debidamente acreditado.
Oye, yo sí quería contratar contigo, pero me quedé sin plata. Ya me han recortado el presupuesto, ya no te puedo contratar. Te quería contratar para que hagas una reparación o para que construyas una vía de acceso para personas con movilidad limitada. Ya habíamos pasado todo, ya habíamos hecho, o sea, ya tenías la buena pro, pero me acaban de decir del que el presupuesto me lo han recortado. Lo siento. Bueno, en ese caso sí es posible desligarse de la obligación de contratar. Número uno. Número dos, por disposición de norma expresa. Sale una norma que impide, bueno, se queda, ¿no? Esto me hace recordar, por ejemplo, al decreto que sacó Milei en Argentina, indicando de que se paralizan y se suspenden y se cierran todo tipo de obra pública. Bueno, seguramente han habido ahí personas, empresas que ya tenían la buena pro y con este mandato, este decreto, esa norma que sacó Milei, pues se quedó en el aire, ya no hay obligación, no pueden obligarlo, ¿no? Ahora, uno puede decir, oye, pero acá yo ya tengo un derecho real, ¿cierto? Yo tengo mi buena pro, y que no me dejen concretizarlo, están afectando una expectativa legítima mía, ¿no? Un derecho que yo luego puedo pedir una indemnización, sí, también puede pasar. Y luego la desaparición de la necesidad que tiene que estar debidamente acreditada, ¿no? Por alguna cuestión ya no es necesario adquirir ese bien, contratar ese servicio, etcétera, ¿no? Y acá puntualmente es importante que yo les comente que la negativa a contratar basada en la desaparición de la necesidad implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto contractual durante el mismo ejercicio presupuestal. O sea, esto es para evitar como que picardías, ¿no? De repente yo no quería contratar contigo, me amparo en que ya desapareció la necesidad, pero luego saco otro procedimiento donde es el mismo objeto y ahí sí contrato, ¿no? Digo, oye, pero la necesidad no es que aparece y desaparece, o sea, se desapareció y la norma ahora te está estableciendo de que al menos en el mismo ejercicio presupuestal, o sea, en el año, ya no vas a poder recurrir a contratar ese mismo objeto. Entonces, con lo cual es algo positivo, ¿no? Luego, el contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos derivados de licitaciones públicas abreviadas para los bienes, ¿no? Concursos públicos abreviados o comparación de precios, en los que el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicio, siempre que así haya sido previsto en las bases, pero usualmente es con la firma, ¿no? En el caso del contrato se perfecciona mediante una orden de compra o de servicio, esta contiene obligatoriamente la cláusula correspondiente al convenio arbitral. Es parte del contenido esencial de estos contratos que ya vienen en formato o en plantilla. ¿Cuáles son los requisitos para perfeccionar el contrato? Primero, garantías, garantía de fiel cumplimiento, garantías para todo. Contratos de consorcio, si es que existe un consorcio, ¿no? O sea, tiene que haber el contrato ahí presente. Código de cuenta interbancaria, si es que es una empresa con domicilio aquí, si es una empresa con domicilio en el extranjero, también el código de cuenta interbancaria extranjero. Documentos que acrediten contar con facultades para perfeccionar. O sea, quien va a firmar tiene que presentar su poder debidamente registrado o depositado en registros públicos, ¿no? Porque de lo contrario, ¿cómo se va a saber que tiene facultades? Luego, propuesta de la institución arbitral, o sea, el postor ganador tiene que ir e indicar si es que surge una controversia, si es que surge una, una discrepancia, a qué institución arbitral se va a recurrir. Puede ser la Cámara de Comercio de Lima, puede ser el Centro de Arbitraje de la Católica, puede ser el Centro de Arbitraje, me parece que también tiene la Pacífico, o cualquier otro centro de arbitraje de cualquier parte del Perú. O inclusive pueden ser también cláusulas de instituciones internacionales, ¿no? Como el CIADI, ¿no? Luego, propuesta de la Junta de Resolución de Disputas también, ¿no? Es una propuesta hecha por el postor. Acreditación de capacidad técnica y profesional solamente en el caso de obras, ¿no? Estos requisitos son los que tienen que estar presentes para perfeccionar el contrato, pero estos requisitos son exigibles cuando el contratista sea otra entidad contratante. Claro, ¿se acuerdan que había una modalidad llamada autoprovisión administrativa? Pues esto no lo tiene que presentar una entidad, no, la norma no le exige esto. El contrato de consorcio, ¿no? El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes ante notario público. Bueno, es la formalidad que corresponde y es lo que se tiene que realizar, ¿no?
De todas las empresas, son dos, tres, cuatro, cinco empresas las que forman parte de ese consorcio, tienen que ir ante un notario, poder firmar ese contrato de consorcio, las personas que tienen poder y facultad para hacerlo, ¿no? Y también tienen que ahí mismo denominar quién va a ser el representante común de las cuatro, tres o dos empresas, ¿no? Porque obviamente no se va a tener como que, o sea, no tiene mucha practicidad de que hayan varios representantes. Se define a uno que lo va a representar a todos, ¿no? Ahora, no tiene eficacia legal frente a la entidad contratante los actos realizados por personas distintas al representante común. O sea, puede ser que el dueño de la empresa que forma parte del consorcio se comprometa a hacer algo, bueno, eso no tiene eficacia, porque no tiene poder, porque finalmente no tiene una representación, ¿no? Y ese contrato también tiene que indicar cuál es el porcentaje respecto a los consorciados, ¿no? Cuáles son sus obligaciones, su quórum, su margen de decisión, su metodología o su procedimiento para tomar decisiones, etcétera, ¿no? Todo tiene que estar inscrito en el contrato de consorcio. Los plazos y procedimientos para el perfeccionamiento. Bueno, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos, que es lo que hemos revisado hace un momento, que estaba en el slide anterior, y para perfeccionar el contrato dentro de los 8 días hábiles contabilizados desde el día siguiente del registro del consentimiento de la buena pro. O sea, corre automáticamente, ¿no? En caso no se requiera de la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, que no ocurre para los casos de obra, sino para los otros más, el postor ganador presenta los requisitos en los 5 días. Y en un plazo no mayor de 3 días hábiles, de la presentación de los requisitos de procesamiento del contrato, con suscripción o con la recepción de la orden de compra según corresponda. En el mismo plazo, la dependencia encargada de contratar puede notificar observaciones que haya encontrado en los requisitos y le va a otorgar al postor un plazo de 4 días hábiles para que lo pueda subsanar, ¿no? Supuestos, ¿qué ocurre cuando no se perfecciona? O sea, ¿en qué supuesto no se puede perfeccionar? A ver, son básicamente muy pocos y muy mínimos, ¿no? Cuando la entidad contratante no cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos, acá viene por el lado de la entidad, el postor ganador de la buena pro puede requerir su cumplimiento dándole un plazo de 5 días hábiles. Por eso que le decía, tienen un acto administrativo que ya le da un derecho, ¿no? Dentro de esos 5 días hábiles para obligar o exhortar a la entidad a que perfeccione el contrato. Si se vence ese plazo y la entidad no firma, el postor ganador está libre, ¿no? De su obligación de suscribirse, ¿no? Y la DEC requiere, o sea, en caso suceda eso, la DEC va de manera preclusoria o prelativa, mejor dicho, en prelación va a ir al segundo. Y así sucesivamente hasta que no encuentre nada, entonces en ese caso declara desierto el procedimiento de contratación. Y justamente este último punto es el que me abre la oportunidad para hablar sobre, primero, la declaración de desierto del procedimiento de selección y luego la cancelación, ¿no? A ver, ya hemos hecho todo este viaje respecto a la... A ver, un segundo, por favor. Y hemos hecho todo este viaje, ¿no? Explicando las actuaciones preparatorias y también las etapas del procedimiento de selección. Hemos revisado que en las actuaciones preparatorias hay estadios en donde se hace requerimientos, en donde se hace la estrategia de la contratación, donde se hace un sondeo del mercado, donde se arma el expediente de la contratación, que es básicamente la Biblia de todo este procedimiento, que luego eso va a implicar y va a llevar a la publicación o la convocatoria, ¿no? Y con eso ya se abre el pistoletazo inicial, el punto de partida, el kickoff de este procedimiento de selección que puede ser de diferentes maneras, ¿no? Puede ser licitación, concurso, en cualquiera de sus modalidades abreviadas o, o diferenciadas, ¿no? Y si es que alguna de ellas tiene etapa de precalificación, en donde puede haber un diálogo competitivo o puede haber una etapa también de negociación, ¿no? Entonces, hay unas particularidades que la norma establece y que las diferencia y marca una distancia respecto al antiguo marco legislativo de contratación pública, ¿no?
que me parecen interesantes. Como les dije y lo mencioné en la clase pasada, me parece que tiene que haber un ciclo de evaluación en un periodo, yo creería quinquenal, ¿no? Pero también podría ser uno de 3 años, para observar cuáles han sido los beneficios, las las cosas positivas que ha podido traer este nuevo orden normativo, ¿no? Y evaluar si se mantiene, evaluar si hace necesidad de hacer algún cambio puntual, ¿no? En el tema ¿qué les digo? De hacer un ajuste, ¿no? Si están funcionando estas nuevas modalidades, si los funcionarios, si los operadores realmente están entendiendo, o si hay que hacer alguna modificación puntual, ¿no? Entonces hemos hecho todo este traveling de inicio a fin y que finalmente termina en esta etapa, ¿no? En la declaración de desiertos, ya siempre y cuando se dé, porque lo ideal es que termine ya con la suscripción del contrato, que luego abre la tercera etapa de la contratación pública, que es la ejecución del contrato, que es lo que ustedes van a ver en la última clase, ¿no? Pero, ¿qué sucede, no? Si es que se declara desierto el procedimiento de selección. Bueno, la ley también lo ha contemplado, de hecho lo ha desarrollado y lo ha previsto en el artículo 56 de la ley y en el 84 del reglamento, y lo que te señala es que los procedimientos de selección pueden quedar desiertos cuando no se reciban ofertas, o sea, esa contratación no es atractiva para nadie, vacío, desierto. O las ofertas que se hayan presentado no sean válidas, ¿no? Puede que el procedimiento haya tenido éxito, entre comillas, y hayan 5 o 6 postores, pero ninguno cumple, ¿no? Ninguno cumple con los requisitos técnicos, ni tampoco con las capacidades. Total, son ofertas que no van a poder superar el filtro, ¿no? O no se llega a perfeccionar el contrato, ya sea por negativa de la entidad o por negativa del postor ganador, ¿no? Y sucesivamente, ¿no? Entonces, en estas tres situaciones se declararía desierto, ¿no? En el caso de procedimiento, pero hay una particularidad, ¿no? Porque pueden haber procedimientos en donde la selección sea por ítems, ¿no? O sea, y puede ser que de esos 3 ítems, solamente uno se haya declarado desierto, el resto continúa, ¿no? La entidad puede declarar desierto ese único ítem que no tuvo atracción, ¿no? Porque no tuvo oferta, o porque las que se ofertaron no eran válidas, o porque no se llegó a perfeccionar el contrato de repente, ¿no? Pero eso no hace que todo el procedimiento de los otros ítems también se caiga. No, eso va en paralelo, ¿no? Eso es muy independiente, ¿no? La declaración de desierto, claro, pueden darse de diferente manera, ¿no? Primero, informe sobre las causas que no permitieron el otorgamiento de la buena pro en el procedimiento de selección. Luego, en caso se determine que la causa del desierto se encuentra relacionado con el requerimiento, claro, porque a veces puede ser que lo que se está requiriendo no se ajusta a lo que existe en el mercado. Entonces ahí también hay una contradicción que puede ser luego corregida a partir de ese mensaje que te manda el mercado, ¿no? El mercado te dice, esto de acá no lo vas a encontrar tal como tú lo estás planteando, ¿no? Y en caso no se haya presentado ninguna oferta, este informe es realizado por la entidad encargada de contratar y remitirlo al funcionario para que pueda hacer los ajustes correspondientes. Ese por el lado de la declaración de desierto, pero también puede haber una cancelación del procedimiento, que también está regulado en el artículo 57 de la ley y en el artículo 85 del reglamento. Y acá lo que te señala es que la entidad puede cancelar el procedimiento en cualquier momento previo a la adjudicación, es decir, hasta antes de la adjudicación de la buena pro, por razones de fuerza mayor o de caso fortuito, que es lo lógico, cuando desaparezca la necesidad de contratar o cuando en persistencia de dicha necesidad el presupuesto inicialmente asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente bajo su exclusiva responsabilidad. Entonces, en estos tres supuestos, la entidad puede cancelar el procedimiento y no va a haber ninguna responsabilidad o obligación respecto a los que hayan estado participando, ¿no? Comprobada la desaparición de la necesidad, la entidad notifica mediante resoluciones las razones por las cuales se cancela este procedimiento. O sea, no es que tampoco es una cuestión antojadiza, oculta u opaca, ¿no?
La resolución se va a colgar en el Pladicor, ¿no? Y la cancelación va a impedir ¿qué cosa? Que se convoque el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal. Nuevamente, para evitar estas picardías que les había mencionado, ¿no? Salvo que la causal de la cancelación sea la falta de presupuesto, porque ahí no, ya no es una decisión de la entidad, sino más bien es una decisión de que no tiene el dinero. Entonces, ahí sí puede reabrirse o volver a iniciarse un procedimiento, si es que ya se cuenta con la partida presupuestal, ¿no? La entidad contratante no va a incurrir en responsabilidad por el solo hecho de actuar de conformidad con la presente disposición respecto a los proveedores que hayan presentado oferta. Es lo que yo le decía, ¿no? Si se dan estas tres condiciones, la entidad va a estar obligada a cancelar y no van a haber repercusiones disciplinarias, funcionales, penales, civiles, etcétera, ¿no? Etcétera. Bueno, amigos, hemos llegado finalmente a la parte final de la sesión. Les agradezco bastante por todo este tiempo que me han acompañado hasta las 10:30, siendo un sábado, que es bastante difícil, pero creo que hemos podido al menos cubrir en estas 2 horas todo este camino, toda esta ruta, tanto de las situaciones preparatorias como del proceso de selección, que de verdad es más abundante, hay mucha más información que existe ahorita y que seguramente se va a ir creando, pero digamos, espero que haya podido explicarlo de la mejor manera. Disculpen nuevamente por la voz, que la tengo un poco maltrecha por la inclemencia del frío. Y nada, dejo mi correo para cualquier duda que puedan tener. Muchísimas gracias también a Udiápolis por la excelente organización del evento. Muchas gracias a usted, doctor Jean-Pierre. No sé si tenemos alguna pregunta, por favor, ya para ir cerrando la exposición. Tienen que tener cámara activa y levanta su manito. Adelante, doctor Camilo. Una pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor Rubén Valverde, buenas noches. Gracias por su presentación. Doctor, respecto de la ejecución directa, la contratación directa por saldo de obra, ¿qué nos podría indicar los requisitos especialmente? Gracias, doctor. Puntualmente. Perdón, ¿me podría repetir la pregunta? Doctor Camilo, ¿puede activar su audio? Sí, gracias. En los casos de contratación directa que usted ha mencionado, hay la circunstancia de poder ejecutar los saldos de obra, ¿no? Por contratación directa. ¿Cuáles serían los requisitos, doctor, para esta ejecución? Ujú. Entiéndase que deriva de un proceso declarado nulo también, que es otro presupuesto. Pero existe la necesidad de reactivar, ¿no?, esa obra y ahí existe, entiendo que hay un tema de ejecución de saldo de obra. Entonces ya la pregunta va relacionada en los requisitos, doctor. Gracias por su respuesta. Ok. A ver, o sea, a ver, dentro de este supuesto, lo que uno tiene que tomar en consideración es, primero, el antecedente. Si tú dices que ha sido por una, digamos, anulación de ese procedimiento, primero tendrían que reproducirte las mismas características, ¿no? ¿Qué es lo que ha quedado como el saldo de obra, ¿no? ¿Qué es lo que ha faltado construir, ya sea por un incumplimiento de alguna de las partes? A ver, se me viene a la mente los temas de liberación de interferencias, ¿no? El monto también presupuestal que se le ha asignado, ¿no? Si va a calzar también con lo que se le está destinando a completar lo que está pendiente, lo que está faltando saldar para la obra, ese tipo de situaciones. No he visto, te soy franco, no he visto muchos temas en lo que me comentas, he visto más bien otros relacionados a consultorías, entonces tampoco te podría dar muchísimos alcances, no me gustaría darte una información que no proceso, pero de la parte general que en algún momento he podido revisar, son ese tipo de consideraciones y requisitos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Nos dice Luis Vera. Buenas noches, doctor. Estos, a ver, ¿cómo se consideran los contratos directos? Gracias. Y luego te doy pase, Danilo. Doctor, su audio. ¿Cómo se consideran los contratos directos? Sí, a ver, o sea, las contrataciones directas, entiendo, ¿no? Tiene que haber un informe por parte de la autoridad, ¿de acuerdo? En la que se pueda sustentar motivadamente por qué se tiene o por qué se ha decidido contratar con una empresa de manera directa.
si es una entidad que se va a contratar con otra entidad, se tiene que indicar que ese producto o ese bien o ese servicio no puede ser ofrecido en las mismas condiciones por otras empresas que están en el mercado. O de repente porque el precio que puede ofrecer esa entidad es muchísimo más bajo que lo que se va a encontrar en el mercado. Entonces, claramente, ahí hay una razón por la cual se tiene que dar preferencia a ese tipo de contratación. En el caso de servicios personalísimos, ¿no? Se quiere contar con la asesoría de un consultor internacional que es experto en esa materia. Bueno, tiene nombre y apellido, no se puede contratar a otra persona. Si hay un proveedor único, si ese proveedor es el único porque tiene el monopolio, porque tiene la patente en todo el mundo de un bien, evidentemente que no se va a poder contratar con otra empresa o con otro proveedor, porque justamente la necesidad que requiere esa entidad solamente la puede adquirir de esa empresa o de ese proveedor, ¿no? Entonces, pero tiene que haber un informe sustentatorio, ¿no? Porque acuérdense que es la excepción, las contrataciones directas o procedimientos no competitivos son excepcionales y en la medida que son excepcionales, están rompiendo con la regla que es que todo procedimiento de selección tiene que ser concurrente. Entonces, para que eso se sustente y se abra esa posibilidad y sea válida y no haya ningún atisbo de ilegalidad, etcétera, tiene que haber un informe sustentatorio previo, no posterior, ¿eh? Tiene que ser previo para que luego se pueda justificar ese tipo de contrataciones, ¿no? Si hay desabastecimiento, por ejemplo, yo he visto en algunas cosas que cuando hay desabastecimiento en un determinado, digamos, en un determinado bien, se ha recurrido al Ministerio de Salud pidiéndole un informe o una opinión en donde se le indica por qué hay desabastecimiento de una medicina. O se ha ido al Ministerio de Producción o al de Agricultura. Por ejemplo, me parece que en algún momento pude ver de cerca que hubo un desabastecimiento en fertilizantes, ¿no? Que la oferta en el mercado nacional no cubría la demanda. Entonces había un desabastecimiento, se le tuvo que pedir un informe, una opinión al área legal del Ministerio de Agricultura para que ésta pueda sustentar que efectivamente estábamos en una situación de desabastecimiento, porque de lo contrario, el funcionario tampoco de la autoridad encargada de las contrataciones de la entidad tampoco se va a lanzar sin tener un respaldo o un sustento, ¿no? Muy bien, doctor. Y cerramos con Danilo y Jesús. Por favor, directa a la pregunta. Gracias, Danilo. Buenas noches, doctor Jean-Pierre. Buenas noches, doctor Reader. Sí, una pregunta, ¿qué pasaría si, por ejemplo, cuando, cuando en el artículo dice 86, inciso 2, no puede negarse a contratar, a excepción que ocurra alguno de los siguientes supuestos? Y esos son los tres supuestos que lo mencionan. Pero Ujú. el momento que se perfecciona en el contrato y ocurren estos tres supuestos, la entidad o la empresa tiene la obligación ya para cumplir con el contrato. Claro, o sea, si tú me dices si ya te firmó el contrato, Sí. sí, no, ahí ya está la obligación, porque acuérdate que este desligamiento es previo, es decir, yo como entidad no quiero firmar contigo, no suscribo nada, pero si ya te lo suscribió, ya estamos en una etapa totalmente distinta y ahí estaríamos ante un incumplimiento contractual, que luego tú lo puedes activar a través de una acción, si es un arbitraje o si puedes tal vez primero pasar por una conciliación, un trato directo, pero esto del artículo que tú acabas de mencionar es previo a la suscripción. Todavía no existe. Tú solamente tienes la adjudicación de la buena pro. Pero ojo que el hecho de que tú no hayas suscrito el contrato tampoco es que te deje indefenso ante una negativa de la administración pública. La propia norma te indica cuáles son esos supuestos en donde no va a tener responsabilidad. Pero si no se cumplen esos supuestos en donde no va a tener responsabilidad y aún así se rehúsa o se niega a suscribir el contrato contigo, tú tienes un acto administrativo, que es la buena pro, que es un derecho real finalmente. Porque con eso tú puedes ir a pedir financiamiento, puedes ir a pedir préstamos, puedes hacer muchísimas otras acciones jurídicas, ¿de acuerdo? Entonces, ese hecho ya te produce a ti una situación de perjuicio, un perjuicio económico. Contractual no,
porque no has firmado ningún contrato, pero sí un perjuicio económico, que podrías pedir una acción reparatoria por responsabilidad extracontractual, ¿no? Y demandar a la entidad, porque a pesar de tener ese acto administrativo, que es la buena pro, y no haber concurrido ninguno de estos supuestos, la entidad se rehúsa a suscribir el contrato. Y acá la parte importante, ¿no? Que es lo con la que yo comencé. Una vez que ya se adjudicó la buena pro, automáticamente salta y surge y se configura la obligación de suscribir el contrato. Hay una obligación de contratar de ambas partes, que ninguna de las dos se puede distanciar o desligar, ¿sí? Y creo que con eso cubrimos las consultas, ¿no, Rieder? Tenemos de Jesús, ya, Ok. y cerramos, doctor. Gracias. Adelante, Jesús. Buenas noches, el auditorio. Buenas noches por la exposición, excelente exposición. Quiero una pregunta digamos, en caso de una contratación directa, ¿necesariamente tiene que formarse un comité de selección? ¿La ley le especifica eso? No, 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 no. No necesariamente. De hecho, no está pensado así. Porque una contratación directa no es un procedimiento competitivo. O sea, la propia norma te dice que los procedimientos competitivos, donde concurren dos o más postores, ahí sí tiene que haber una obligación de que se instale o un comité o una junta, porque va a haber una evaluación, ¿no? Va a haber un sometimiento, una contratación. En la contratación directa, no, porque o sea, no hay evaluación de postulaciones. Ya se ha decidido contratar con alguien. Por eso es que es importante tener ese informe sustentatorio, ¿no? Del área que justamente está indicando por qué se va a contratar de manera directa y sin pasar por un procedimiento de selección. Ujú. Muy bien, muchas gracias, doctor Jean-Pierre, por su excelente exposición y nos vemos ya en un próximo diplomado. Hasta luego, doctor. Listo, muchísimas gracias con todos. Hasta luego. Buen fin de semana.